los aires, pero lo han hecho ellos. Quiero decir, lo han hecho el bipartidismo, incumpliendo las reformas y sobre todo rompiendo la negociación colectiva, por ejemplo, con sucesivas reformas laborales. Ellos han roto ese pacto y es obvio que cuando tú estás investigando un delito no pones como principal investigador al principal sospechoso. Esto se puede asumir y se puede explicar para un pacto anticorrupción, no pones a los principales sospechosos de la corrupción. Aquí en España se está haciendo. Ahora mismo que tenemos a Granados a punto y al borde de entrar en la cárcel, fue el presidente de la investigación del Tamayazo. Es impresionante, ¿no? Cuando pedimos una reforma electoral justa, depende de los votos de aquellos que se benefician de la reforma actual, de la reforma electoral actual. Por lo tanto, evidentemente, no podemos contar con el Partido Popular y el Partido Socialista para una reforma en profundidad, en la dirección de los intereses de la mayoría social, porque ellos han estado apuntalando este modelo social y son responsables de la situación política y económica actual. ¿Tú crees que los partidos que a día de hoy están en el Congreso serían capaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante una Constitución cuando no pueden acordar una reforma educativa, por ejemplo? Bueno, es que hemos estado acostumbrados a un bipartidismo que pertenecía a la restauración borbónica, a una nueva versión de la restauración borbónica que se alternaba, era pues Cánovas y Sagasta, repetidos en la historia, y eso nos ha llevado a una situación en la que la política ha perdido mucho crédito y mucha credibilidad. Pero yo pienso que los acuerdos futuros no van a depender tanto de los partidos como de la mayoría social que se implica. Es que está cambiando la cultura política de la sociedad. Lo explicábamos antes también, hablábamos de ellos en Tudela hace un rato. Izquierda Unida, por ejemplo, hace sus primeras primarias en 1996. Era una cosa extrañísima, éramos como bichos raros. Yo me incluyo, pero tenía 11 años, tampoco me voy a hacer responsable. Pero presupuestos participativos, que ahí sí he participado yo en municipios donde gobernaba Izquierda Unida, todo eso era muy extraño a la gente no quería participar. Sin embargo, eso que era marginal entonces, hoy es de sentido común. Hoy el que no haga unas primarias parece una antidemócrata. Entonces la cultura política está cambiando y lo que en 1978 era normal, que era delegar en los partidos casi toda la responsabilidad, hoy en la cultura política se ha modificado suficiente como para que los ciudadanos y las ciudadanas se quieran involucrar. Entonces los acuerdos, aunque finalmente estemos en una democracia representativa y lo vayamos a seguir estando, tienen que ver con mayor participación de la gente. Y cuando participan las gentes y no participan las cúpulas de partidos que han establecido redes clientelares en esos partidos, es mucho más fácil los acuerdos y es mucho más fácil que se defiendan los intereses de la mayoría social. Eso va a llegar el cambio político porque estamos oyendo hablar de regeneración, de otra manera de hacer política, pero hay quien teme que solamente sea un cambio en las caras, al menos en los partidos que llevan más tiempo en el poder, sobre todo. Sí, porque es un riesgo de que nos intenten vender que regeneración es cambiar la cara del dirigente, recambiar los dirigentes de la clase política en general. Eso no es regeneración, al menos desde mi punto de vista. Regeneración significa ir a la raíz del problema, regeneración democrática me refiero, y el principal problema de nuestro país y de Europa es que gobiernan quienes no se presentan a las elecciones. Que hay personas como Florentino Pérez, los Marx, la señora Botín, que tienen tanta capacidad económica que pueden sobornar, chantajear, extorsionar y gobernar en última instancia la política. Ese es el principal problema democrático, que al final gente que no se somete a las elecciones puede decidir qué se hace con la educación, con las pensiones, con nuestro futuro y nuestro presente. Y eso es lo que tiene que ir la regeneración democrática, a abarcar ese problema. Y ese es un problema vinculado al capitalismo y a las prácticas que han hecho un desmantelamiento del Estado social, que han privatizado los instrumentos del Estado. Pongo un ejemplo, Endesa. Endesa es una barbaridad lo que acaba de suceder, pero es una barbaridad lo que viene sucediendo. Endesa era pública, era de todos y de todas. El Partido Socialista privatiza el 33%, después viene el Partido Popular y privatiza el resto. Y dice que lo privatizan porque lo público es peor y lo privado es mejor. Y quien lo compra es Enel, finalmente, una empresa pública italiana, que lo que hace es un escándalo mayor, que reparte un dividendo de 14.000 millones de euros a través de un endeudamiento con la propia Enel, un escándalo financiero. Pero ahí, en ese tipo de desmantelamiento de los instrumentos del Estado, es lo que explica el poder de determinadas personas, de grandes fortunas, grandes empresas,
que al final hace impotente a la política. Eso, atacar eso, cambiar eso, democratizar la economía, es para mí lo que es regeneración democrática. Sin embargo, lo contrario de privatizar es nacionalizar y parece que es una palabra que da miedo, al menos a algún sector de la sociedad. A mí no me da miedo. Quiero decir que le dará miedo a la señora Botín y le dará miedo a Florentino Pérez, pero a mí me gusta que les dé miedo. Quiero decir, bueno, no es que me guste, no me despierto todas las mañanas soñando con ello, algún día, pero creo que es un elemento que nos expresa muy bien que hemos perdido el lenguaje también. La mayoría social ha perdido un lenguaje que es el de sus intereses, pero porque el lenguaje es ideología. Privatizar, si nos han convencido de que privatizar es bueno y nacionalizar es malo, tiene mucho que ver con el lenguaje y con un dominio cultural. Las batallas políticas no solo se disputan en las elecciones, se disputan en el ámbito de la cultura también, de la cultura política, del convencer, del formarse, del estudiar. Todo eso tiene que ver. Yo soy economista y a mí en la facultad, cuando llegábamos al principio como estudiantes que queríamos aprender el mundo, nos decían: bajar impuestos es bueno, porque es un alivio fiscal. Claro, entonces llegas y fiscalidad no sabías muy bien lo que era, pero un alivio, no te vas a oponer a un alivio es bueno, un alivio, si preguntas a cualquiera por ahí, ¿estás a favor o en contra de un alivio? Te va a decir, estoy a favor. Entonces, inmediatamente antes de haberse puesto a pensar, la persona ha accedido a estar de acuerdo con los intereses de esa minoría social a la que le conviene que se bajen los impuestos. Pero si creemos que hay que subir los impuestos, especialmente a los ricos, para financiar la sanidad y la educación, no podemos usar su lenguaje. La izquierda no puede decir, vamos a incrementar la presión fiscal. Pues salimos a la calle y le preguntamos a la gente que si está a favor o en contra de la presión fiscal. Pues evidentemente te va a decir, fiscal no sé lo que es, pero presión malo. Presión malo, así que estoy en contra. Entonces ese lenguaje, hemos perdido el uso de las palabras. República. Nos han convencido también de que la república es algo vinculado con la guerra civil, con la matanza de no sé qué, la quema de iglesias. Ese es el dominio cultural de 40 años de dictaduras y de lo que le siguió, que no fue una democracia. Y evidentemente, porque no hubo una ruptura, hubo una transición, hemos perdido ese uso de la república. Sin embargo, y yo tengo un amigo que cuenta una anécdota, cuando llega el 15M y nos llaman a todos los indignados, a partir del libro de Hessel, que se llama Los Indignados, y que él fue un resistente de los nazis en Francia, es curioso porque en las asambleas del 15M no te dejaban sacar la bandera republicana. Sin embargo, se llamaban Los Indignados a partir de la experiencia de una persona que sabe que Francia fue librada de los nazis, entre otras cosas porque hubo una bandera republicana y una división que iba librando a los nazis. ¿Por qué no convencemos a la gente de que la república es más democracia, de que la república significa liberación contra el franquismo y contra el fascismo? Eso es una batalla cultural, y lo mismo con nacionalización. Eso, el tema del referéndum sobre el modelo de Estado, si monarquía o república, también el referéndum en Cataluña, parece que tenemos cierto miedo a preguntar a la gente qué quiere. De nuevo, tienen algunos miedos a preguntar a la gente porque están acostumbrados a manejar lo público como si fuera su cortijo. Y entonces, cuando se da la ocasión de que la gente, por determinadas razones sociológicas, quiere opinar, quiere tomar decisiones, pues entonces les entra el miedo. Sin embargo, es curioso que en lo que se dice en un ámbito democrático, el principal miedo del gobierno y del Partido Socialista sea, por ejemplo, permitir una consulta. Han bloqueado ya 3 consultas importantes en lo que va de legislatura, PP y PSOE. La consulta sobre la auditoría ciudadana de la deuda, una deuda creada por el rescate financiero, el rescate de las autopistas, la indemnización a Florentino Pérez, una serie de costes que vamos a pagar todos. Llevamos al Congreso la oportunidad de que se hiciera un referéndum. Votaron en contra. Un referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio, que va a venir y que nosotros establecíamos que el gobierno tuviera la obligación de hacer un referéndum. También votaron en contra. Sobre república o monarquía, votaron en contra. PP y PSOE, conjuntamente. Y la consulta catalana, como otro elemento también de esa naturaleza, también votaron en contra. Lo que tienen es alergia a que la gente opine, porque hay un sistema que quieren mantener, y es un sistema basado en una cultura democrática muy de mínimos, en el que se vota cada 4 años y el resto de tu tiempo te vas a tu casa y esperas, ¿no? Y eres un sujeto pasivo. Eso está cambiando y ese es el principal problema que van a enfrentar el bipartidismo. La elección cada 4 años, que hay muchas personas que... Claro. Una de las propuestas que hacéis vosotros es precisamente la auditoría ciudadana de la deuda pública. ¿Esto qué es? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, esto es la constatación de que la deuda pública
que estaba en torno al 33% en el año 2007 y que ahora está en torno al 100% del Producto Interior Bruto, el hecho de que se haya disparado tiene diferentes causas. Una de ellas son lo que se llaman medidas anticíclicas del Estado, que son legítimas, pero otras son el rescate financiero, el sobrecoste de la especulación financiera, cuando un Estado como el nuestro es entendido dentro de la Unión Europea como una pyme. Quiero decir, el Estado, por ejemplo, tiene que pedirle prestado a los mercados financieros de deuda pública porque no le puede pedir prestado directamente al Banco Central Europeo, que es público. Sin embargo, un banco privado puede pedirle prestado al Banco Central Europeo. Así que da la curiosidad de que la señora Botín puede pedir prestado al Banco Central Europeo y que se lo preste al 0,25%, pero España, como Estado, no puede hacerlo y tiene que ir a la señora Botín a pedirle que le preste y se lo presta al 5%. La paradoja es que todos nosotros, que somos el Banco Central Europeo también, le dejamos dinero a la señora Botín al 0,25 para que la señora Botín nos lo vuelva a prestar a nosotros al 5%. Es una estafa obvia, pero es legal, que es el principal drama de lo que está sucediendo, que la corrupción, la estafa, el crimen organizado se han legalizado. Y entonces ya el problema, evidentemente, es estructural. Eso ha incrementado la deuda. Entonces lo que nosotros proponemos es que se haga una auditoría de la deuda, es decir, que se sepa con quién se ha contraído la deuda y si desde un principio ético y de principios morales que podemos establecer colectivamente se debe o no se debe pagar o en qué medida se debe reestructurar. Esto tiene implicaciones, digamos, políticas, desde el punto de vista de no es moral pagar la deuda que no hemos generado nosotros, pero técnicamente es que o reducimos la cantidad de deuda pendiente o efectivamente al final no podremos pagarla. Así que la reestructuración de la deuda es también una necesidad técnica. Y reestructurar deudas es una cuestión de voluntad política, se ha hecho a lo largo de la historia. Aquí cualquier persona que sea católica recordará que el Padre Nuestro lo han cambiado porque pecado y deuda ocupan el mismo espacio, porque en los años Jacobeo se perdonaban todas las deudas y es una tradición de la humanidad, ni siquiera del capitalismo, el perdonar deudas, el reestructurar deudas. Hace falta voluntad política. Lo que ocurre es que eso significa minoración de ingresos de una minoría social que está saqueando ahora mismo especialmente la periferia del sur. Así que por razones políticas, morales y técnicas, desde el punto de vista de que es insoportable esta deuda para la economía española, hay que reestructurarla. Otra propuesta es crear una banca pública que sirva para dar liquidez a los que lo necesiten y por la banca privada no lo podemos conseguir. Claro, es lo que yo decía antes, si al final resulta que el señor Botín pide el 0,25 y el Estado tiene que pedir al 5, hay una forma de evitarlo. Tener una banca pública que pida el 0,25 y que sea ella la que financia al Estado. Y no al 5, claro, sino un tipo de interés que tú establezcas. Es una especie de puente. Pero también existe la necesidad de tener una banca pública que financie no solo en función de la rentabilidad económica, porque los bancos solo prestan allí donde maximizan los ingresos. Y si un banco tiene que elegir entre financiar un hospital, por ejemplo, o al Estado, y financiar el armamento, si le sale más barato, más rentable financiar el armamento, lo va a hacer. Una banca pública, tal y como nosotros la entendemos, tiene que ser una banca ética y responsablemente gestionada. Lo que no puede ser son lo que eran las cajas de ahorro. Un buen origen, unos buenos principios, pero bancarizada por diferentes leyes para parecerse a los bancos y donde los bancos especulaban con las hipotecas subprime, que las cajas especularan con el mercado financiero. No, se trata de que el Estado tenga instrumentos. Lo que no puede ser es que un presidente del gobierno se dé cuenta de que tiene que financiar a las pequeñas y medianas empresas y al final tenga que darse cuenta de que no tiene banca pública para hacerlo y que le queda arrodillarse ante el banquero y pedirle por favor que lo haga él. Porque cuando vemos eso, cuando vemos que el gobierno se arrodilla ante el poder privado, es cuando entendemos que aquí no hay democracia. Muchas personas cuando escuchan hablar de comunismo piensan en Cuba, en Rusia, pero el comunismo del siglo XXI es otra cosa, no es lo que conocemos, no es el capitalismo que conocemos, pero tampoco supone una pérdida de la propiedad, una nacionalización de completamente todo. El problema de los nominalismos es que se puede hacer muchas trampas. Yo cuando escucho hablar de capitalismo pienso en Haití, o en Chad, o en Mozambique, y podría hacer esa misma trampa. A mí no me interesa tanto hablar de los nombres,
si le vamos a llamar comunismo, capitalismo, liberalismo, socialdemocracia, sino de la esencia, no tanto de la apariencia. Para mí comunismo es sanidad pública, educación pública, derechos sociales, control energético de la sociedad, control de las grandes empresas estratégicas, pero por un argumento muy sencillo. Nuestro país ahora mismo tiene un 17% de hogares con pobreza energética. Esto significa que hay gente que no puede calentar sus hogares en invierno, que no sale agua del grifo porque se la han cerrado porque no podía pagarla, que no tiene vivienda y la han desahuciado y se va con una familia, con suerte, o si no, debajo de un puente. Y eso requiere la intervención del Estado, porque el Estado es el garante de que tengamos todos derechos humanos satisfechos para poder desarrollarnos libremente. Y por lo tanto tiene la obligación de nacionalizar sectores estratégicos, tiene la obligación de tener los instrumentos para impedir que esas cosas pasen en un país desarrollado. Eso es a lo que yo llamo comunismo. En términos clásicos, podríamos decir control de los medios de producción por parte del Estado o socialización de los medios de producción. Vamos a olvidar un poco el debate nominalista y vamos a centrarnos en los hechos, en las esencias. Y yo creo que cada vez menos gente tiene miedo a lo que parece de sentido común, que es que no se pueden tener 3 millones de viviendas vacías y desahuciar a 300 personas por día en un país democrático, y que no puede estar gente pasando hambre en un país que despilfarra dinero de todas las formas posibles. Y eso, la respuesta, para mí, esa respuesta se llama comunismo. Este encuentro se llama Converger para ganar. Para hacer todos estos cambios hace falta fuerza en el Parlamento. Sí, converger para ganar por una constatación. Lo decíamos también. Si no aprovechamos la oportunidad, nos vamos a arrepentir. O sea, las conquistas sociales que hoy nos están arrebatando son las conquistas sociales que las generaciones precedentes a la mía, y yo tengo 29 años, las conquistas sociales que las generaciones precedentes a la mía consiguieron con mucho esfuerzo, sudor, lágrimas y sangre. Y eso nos lo están arrebatando con mucha velocidad. Y entonces, si no aprovechamos la oportunidad histórica de ahora y las oportunidades pasan, puede que dentro de 2 años miremos a nuestro alrededor y veamos que los hospitales son propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales, veamos que nuestras viviendas son propiedad de los fondos buitres, veamos cómo se mercantiliza ya no solo las viviendas, sino también al ser humano hasta niveles en el que tengamos que dar las gracias por tener un contrato por horas. Y esa no es la sociedad en la que yo me quiero ver reconocido. Por eso hay que aprovechar la oportunidad. Es una constatación de que la convergencia no es una cuestión de gusto. ¿Te gusta converger? ¿No te gusta converger? No, es una necesidad para la mayoría social. Unir las fuerzas. ¿En torno a qué? A un programa, como siempre. A un proyecto ideológico, un proyecto de transformación social. Hay muchas fuerzas sociales de izquierdas, movimientos sociales, ciudadanos, ciudadanas, que compartimos un proyecto político, al margen de que pueda haber matices en determinados ámbitos, pero la magnitud del problema que enfrentamos como sociedad es tan grande que aquí no cabe pensar en egos o pensar en cuestiones que se resultan niñas ante el futuro de una sociedad que se va a marcar en los próximos años. En este espacio de confluencia, precisamente por esos matices, hay que dejar cosas fuera para que se el proceso posible. Tenemos aquí a representantes de todos los partidos políticos con los que hablaremos dentro de un rato. ¿Cuáles son las líneas rojas que Izquierda no puede pasar? Bueno, las líneas rojas son claramente la defensa de los derechos humanos, que son los que están vulnerando ahora. Un derecho humano es el acceso a la vivienda. Y, por ejemplo, ahora mismo el Estado, a través de Bankia, tiene un sinfín de viviendas vacías con las que se están especulando y podría ponerlas a disposición. Pues eso es un proyecto concreto de que si ganamos hay que hacerlo así. Lo que decía antes de las energéticas, derechos a los suministros básicos para que todo el mundo lo tenga, derecho al empleo. Hoy es fácil tener, incluso lo voy a decir porque puede sonar raro, pero hoy se puede garantizar que todos los españoles que quieran trabajar puedan hacerlo. Hace falta dinero, por supuesto, pero hay una propuesta que nosotros vamos a presentar en los próximos días en el Parlamento que se llama Trabajo Garantizado. Es una propuesta que significa que se le garantiza, porque el Estado tiene la obligación, porque lo dice la Constitución, de garantizar un empleo a todos los ciudadanos. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la sociedad. Es el capitalismo el que, en su contradicción, tiene empresas vacías y trabajadores buscando una empresa en la que trabajar. Es la solución del Estado la que lo puede brindar. Se puede hacer. Esas son las líneas rojas que hay que discutir, desde luego, pero para Izquierda Unida los derechos humanos entendidos en ese amplio abanico son fundamentales.
Y diré más, creo que es un comportamiento de sentido común. Hoy incluso gente que vota al Partido Popular defiende la sanidad pública, la educación pública. Lo que ocurre es que en esta democracia de mínimos se intenta hacer creer que votar cada 4 años en una papeleta te cabe toda tu ideología. Y significa decirle a un votante del Partido Popular que por votar a Rajoy tiene que suscribir a Bárcenas, tiene que suscribir la defensa de Ana Mato, que paga las fiestas de cumpleaños con dinero de la Gürtel, que no ve los coches de lujo en su garaje, que defienden a Bárcenas Sé fuerte Luis. Pero es que hay gente del Partido Popular que vota al Partido Popular y que no le gusta que los inmigrantes se queden sin atención sanitaria. Y eso lo está haciendo el Partido Popular. Por lo tanto, creo que esas líneas de mayoría social permiten pensar que se puede ganar. Y eso sería parte de un debate político, por supuesto, encima de la mesa, de debatirlo con otras fuerzas que compartan ese proyecto. Estamos aquí en un espacio de participación. ¿Cómo se puede trasladar esa participación al conjunto del Estado? Bueno, nosotros es que tenemos una Constitución del 78 que limita la participación política a la participación en partidos políticos. Los instrumentos como los referéndums no se han utilizado prácticamente. Las iniciativas legislativas populares no solo están muy restringidas, sino que expresan muy poca capacidad para la ciudadanía. Prácticamente está todo limitado a la participación vía partidos políticos. Y, por lo tanto, creo que es importante romper esas costuras y construir unas nuevas instituciones. Eso es lo que se demanda en la calle. El 15M demandaba eso, las mareas demandan eso, las marchas por la dignidad demandan eso y cada vez más partidos demandamos estas cuestiones. Por lo tanto, creo que elementos como este, en una sala que tendrá 300, 400 personas, son un ejemplo de que a la gente le gusta la política, de que no estamos en lo que dice la derecha de ha triunfado la antipolítica. No, esto es política también, para traducir esto en instituciones que nos permitan los revocatorios, la rendición de cuentas, la transparencia. Significa superar la camisa de fuerza de la Constitución del 78. Esta presión está sirviendo para que las organizaciones políticas se abran cada vez más. Y nuestra Constitución dice también que un partido político tiene que ser democrático, pero no dice qué significa democrático. Y al final tenemos a Aznar eligiendo a Rajoy a dedo y también entra dentro de lo democrático, parece ser. Entonces, los partidos se han ido adaptando y todavía queda mucho margen para adaptarse, incluido el nuestro, Izquierda Unida, para radicalizar su democracia interna hasta el punto de que entendamos que la filosofía imperante tiene que ser que las organizaciones políticas, sus dueños son los militantes. Y eso es lo que tiene que primar. Y que esa voluntad no se puede ir, digamos, secuestrando mientras sube a los dirigentes. Lo mismo que decimos en el Estado, tiene que aplicarse en los partidos. Ya para terminar, la separación de poderes en España está un poco en entredicho. Hombre, es que es un cachondeo. Es que la separación de poderes es un mito. Yo no la he visto. Yo no la he visto y no la he visto yo, pues sería decir, bueno, es que Alberto no ve mucho, pero tampoco la ve el fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo, o tampoco la ve Jueces para la Democracia, que es una asociación de magistrados que denuncia que no hay verdaderamente una separación de poderes. Yo participo, por ejemplo, como portavoz del Tribunal de Izquierda Unida e Izquierda Plural en el Congreso, como portavoz de la Comisión del Tribunal de Cuentas. A nosotros nos llegan los informes del Tribunal de Cuentas 6 años tarde. Y a veces que puede haber delito, pero los delitos prescriben a los 4 años, por lo tanto pasa el documento por delante y es un cachondeo. Todo eso sucede porque se han diseñado instituciones para que suceda. Y el Tribunal de Cuentas, aquello parece la familia real, están todos endogámicos, son todos familia. Realmente eso tiene que ver con la corrupción también. Y evidentemente la justicia pues tiene en sus cotas más altas mucha politización en el mal sentido de la palabra. Es decir, muchos intereses conflictivos. No los jueces de instancias menores, que al final son los que dan la cara, y hemos visto un montón de jueces que dan la cara por aquel estafado de las preferentes, eso está perfecto. Pero el problema es que el diseño, cuando tú haces un diseño político que viene de una transición y no de una ruptura con la dictadura, heredas prácticas, culturas e incluso, en muchos casos, a las mismas personas que gestionaron el franquismo. Muy bien, si te parece, vamos por terminar esta intervención. No sé si se ha quedado algo en el tintero que quieras decir antes de comenzar el debate con todas las personas que están aquí. Bueno, yo entre mis aptitudes no está la contención verbal, así que se me han quedado un montón de cosas, pero prefiero que las preguntas nos dirijan el tema. Gracias. Bueno, en primer lugar, queríamos saludar a Chema Moneón de Bacharre, que está un poco oscuro y nos veo muy bien. A Juan Carlos de la Sarre de ECO,
Arratsaldeon guztiei, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, saludarte. ¿Se oye? Sí, bueno, en primer lugar, saludarte y saludar a todo el mundo, ¿no? Conoces la experiencia de Navarra, el propio título apuntaba por ahí, ¿no? Nosotros ya en la anterior legislatura, Izquierda Unida y Abertzale de Navarra, hicimos una pequeña experiencia de convergencia. Nosotros y nosotras estamos convencidos que ahí tenemos que poner en los próximos meses toda la carne en el asador, que efectivamente tenemos una oportunidad histórica, ¿no? De que si las fuerzas de la izquierda transformadora que decimos nosotros que quieren cambiar el status quo, por así decir, somos capaces, tanto fuerzas políticas como sociales, como activistas en general, somos capaces de unirnos en un elemento, en una fuerza común, en una candidatura común, sin duda igual es posible ganar. Igual es posible ganar. No sé hasta dónde, no sé si hasta la mayoría absoluta, pero en todo caso, desde luego, sí hasta el punto de que se pueda considerar ganar, ¿no? En todo caso, ¿cómo hacer ese camino? ¿Cuáles son las herramientas para superar lo que ha sido un mal endémico de la izquierda, del sectarismo, de los problemas de entendimiento? ¿Qué hacer para que esa convergencia sea posible, ¿no? Desde luego, aterrizando en el ámbito de Navarra, nosotros vemos que el potencial puede ser extraordinario, ¿no? Cosa que en un panorama de excesiva fragmentación va a complicar muchísimo el posible cambio, el ilusionar lo suficiente a la ciudadanía como para que entre todos y entre todas realmente podamos cambiar las cosas. Pero bueno, te quiero lanzar un poco esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerlo para que el camino sea fructífero? Y nosotros esperamos que sea no solo para las generales, sino también para las autonómicas, para las municipales, que desde luego son fundamentales para cambiar el panorama político, social, económico, etc. En todo caso, pues, recasco y gracias por haber venido hasta aquí. Sí, muchas gracias. Yo comparto la reflexión y además creo que gran parte del éxito de la convergencia ya está conseguido. Hemos conseguido el 95%, diría yo. Lo que pasa que a ver que no nos pase como aquellos equipos de fútbol que pierden el descuento, ¿no? Se trata de entender que la convergencia no es solo electoral, que la convergencia se efectúa muy especialmente en las acciones. Es más fácil converger en una acción política que converger en un despacho con un folio delante intentando llegar a un acuerdo. Y afortunadamente llevamos muchos años en los que esa convergencia se ha producido. El 15, parar el desahucio. Estar en la plataforma de afectados por la hipoteca. Las mareas. La marea verde de la sanidad, de la educación, la marea blanca de la sanidad, la marea negra de los mineros, la marea amarilla de los funcionarios, todas las mareas, la marcha por la dignidad, todos estos movimientos representan la convergencia. Si nosotros vamos a un desahucio, cuando nos ponemos agarrados unos con otros para parar un desahucio, que es una actividad legal, pero ilegítima porque se comete una injusticia, no le preguntamos al de al lado qué carnet tiene en el bolsillo, ni le preguntamos si siquiera tiene carnet. Eso es una convergencia. Y todos estos años hemos estado convergiendo y luchando juntos, y ha habido éxitos, a pesar de la mayoría absoluta del Partido Popular. Ha habido éxitos, se ha paralizado la privatización de la sanidad en Madrid, se han paralizado miles de desahucios gracias a esa convergencia no electoral. Por lo tanto, tenemos mucho construido. Lo que nos falta es dar un salto y también lucharlo conjuntamente en las instituciones. El caso de Navarra expresa que ya eso también se ha ido construyendo y que ahora lo que ocurre es que se incrementa la potencialidad, que efectivamente la debate del bipartidismo nos abre la oportunidad de que unos principios éticos de izquierdas notablemente nítidos y que respondan a los intereses de la mayoría social pueden ganar las ciudades, los municipios, las comunidades autónomas y, claro, las generales, que se puede efectivamente. Y hay que luchar juntos en las instituciones, lo que hemos luchado juntos en las calles y ganar también en las leyes, lo que hemos ganado en la paralización de desahucios, en las manifestaciones, en las concentraciones.
Por eso creo que la potencialidad es enorme. El reto es también importante. Hay que superar determinadas, hemos hablado de sectarismo, sí, yo, además cuando hemos entrado aquí, sonaba La vida de Brian, que es una película apasionante, que representa muy bien ese complejo que a veces tiene la izquierda de que hay más organizaciones de izquierdas que personas de izquierdas, lo cual aritméticamente es complicado, pero sucede. Y eso creo que hay que abandonarlo en pos de lo que nos une. Y la gente de la calle, cuando me para, me lo dice, uniros ya, porque me importa a mí un poco, desde las peleas matrimoniales hasta las siglas. Lo que le importa es que se resuelvan los problemas cotidianos. Y por eso las revoluciones históricas no se han hecho ni con martillos, se han hecho con lemas como paz, tierra, trabajo y una serie de lemas que la gente conecta porque son sus problemas. Y yo creo que hay que estar a la altura de la historia, porque si no nos vamos a arrepentir. Por eso es un reto importante al que hay que tener habilidad e inteligencia. En el caso de Izquierda Unida, que es la que yo represento, lo digo ya y muy claro, por nosotros no se va a frustrar la posibilidad y la oportunidad histórica, no se va a frustrar. Nosotros ponemos toda la energía, el esfuerzo y todo el tiempo en pos de aprovechar esta oportunidad histórica, ponemos encima de la mesa y en este encuentro lo que decimos es vamos a encontrarnos en un espacio común, nuevo, colectivo, en el que podamos compartir un proyecto político profundamente democrático, profundamente transparente y que nos encontremos allí y que ese sea el instrumento de la transformación social, porque entendemos que es una cuestión de convicción, así que desde luego con nosotros, como es lógico, pues ahí vamos a estar. Tenemos ahora la... ¿Se me oye? Sí. Tenemos una ronda Juan Carlos Berasategui de ECO. A ver, ahora sí. Había que levantarse. Mira, es que se presenciaba aquí, que era Salveón. Te escucho muy a gusto y quería aprovechar mi intervención para presentar la que fue la resolución unánimemente aprobada por la última mesa federal de ECO, que precisamente hoy comienza su segunda asamblea en torno a este tema de las confluencias y de los consensos, ¿no? Y bueno, pues desde la constatación de que efectivamente estamos ante un momento social y político importante que desde el comienzo de la transición nos había dado la posibilidad de cambio y la constatación de que queremos seguir construyendo para llegar también a un proceso constituyente, por eso bueno, hemos estado muy a gusto escuchando muchas de las cosas que decías. En ECO bueno, pues apostamos por la ecología política como herramienta en esa construcción. Creemos que la acción política es urgente para que ese cambio sea global, para que construir bueno, pues, una sociedad más solidaria, más democrática dentro de un planeta finito, que quizás sería la aportación que nosotros hacemos al conjunto de ideologías que nos pueblan. Y en ese sentido estamos participando ya en construir espacios colectivos de confluencia, una confluencia que para nosotros, bueno, pues creo que igual que para todo el mundo, pues queremos que tenga un rumbo, unas ideas claras, tanto en la forma como en los contenidos. Y aquí quizá estaría la pregunta, que son los tres puntos, yo no hablaría de líneas rojas, porque además tampoco lo hemos planteado como tal, pero sí las tres perspectivas en las que estamos trabajando en esos ámbitos de confluencia. Por una parte, construir candidaturas, construir espacios a través de elecciones primarias en lo formal, ¿no? Con un compromiso también de control ciudadano de los cargos electos, veo que coincidíamos en muchas de las cosas que has comentado tú, y con un código ético que sea cumplido escrupulosamente por esas personas que puedan resultar elegidas. Un segundo punto, que la ecología y la justicia ambiental de forma sectorial y transversal impregnen en este programa. Bueno, creemos que, pues, por ejemplo, hablando de las municipales, ámbitos como un urbanismo participativo y sostenible hoy en día son urgentes, pues viendo precisamente por el pelotazo urbanístico que se ha desarrollado aquí, por todo lo que se ha hecho, y que eso debe estar en los programas. Y un tercer punto, y acabo ya, que es teniendo como prioridades en la lucha contra el desempleo, contra la desigualdad social, contra la pobreza, estas prioridades políticas se hagan sin claudicar ante viejas políticas desarrollistas. Y aquí me voy a permitir solo una pequeña alusión personal, porque yo creo que era antes de ayer, me oía a un dirigente sindicalista navarro, es una percepción personal, hablando después de la presentación del proyecto de presupuestos de Navarra al Consejo Económico y Social, diciendo que lo que hace falta es construir, volver
Claro, cuando hablamos de luchar contra el desempleo, contra la desigualdad social, contra la pobreza, podemos tener algunos ideas todavía desarrollistas, pero desde luego nosotros no queremos contribuir a la sociedad. Entonces, bueno, pues estos tres criterios, ¿qué te parecen? ¿No? Sí, yo estoy de acuerdo y especialmente me gustaría hacer mención a dos de ellos. El primero, el de las primarias y control de dirigentes. Nosotros hemos sido una tradición siempre que ha entendido que las primarias abiertas y contrapesos pues tienen elementos a favor y elementos en contra. Es obvio que por lo tanto hay que tener mucho tacto a la hora de diseñarlas porque evidentemente tienen sus perjuicios. Nada más que hay que ver de Estados Unidos para comprobar que un diseño de primarias abiertas a pelo puede significar que el más popular gane, lo cual en principio no estaría mal, pero si ese popular es porque le ha financiado las determinadas empresas, por ejemplo, de armamento o de construcción, pues encontramos un problema. Yo creo que eso se ha resuelto bien, se ha resuelto muy bien en las experiencias que estamos teniendo, por tanto nunca va a ser un inconveniente. La de los revocatorios es mucho más interesante, a mi juicio, porque los mecanismos de primaria son para la elección de representantes. Pero lo importante también es que esos representantes estén conectados con la base social que les elige. Si no, pueden desconectarse, hacer burradas y sin embargo nadie los saca de ahí. Entonces es importante tener herramientas como los revocatorios, que tienen una larga tradición política que se remonta pues, a las tesis de Rousseau, entre otras cosas. Y verdaderamente son elementos muy llamativos, porque igual que en el ámbito privado, si uno contrata un abogado y al día siguiente el abogado que tiene la misión de representarme resulta que se pone a actuar contra mí, yo le despido. Pues es una relación parecida que debería existir en el seno de las organizaciones políticas, que la militancia tenga la oportunidad de revocar a un representante que ha dejado de ser representantes a juicio de esa militancia, de esa base social. Y después, la ecología política. Igual que la ecología política, el feminismo son principios, valores y concepciones del mundo necesarios y fundamentales para un proyecto alternativo. Particularmente la ecología política, es importante entender, a mi juicio, y esto es mi opinión, que el capitalismo enfrenta suficientes contradicciones que le obligan a elegir ese dilema que tú has planteado entre desarrollismo y empleo o no desarrollismo y desempleo. Pero eso es la propia dinámica del capitalismo, que es como una bicicleta, una bicicleta nos montamos, tenemos que pedalear porque si no nos caemos. El capitalismo necesita crecer porque si no entra en crisis. Y entonces el capitalismo se ve obligado a crecer esa bicicleta que nunca nadie le ha preguntado hacia dónde va. Somos como hámster en una rueda. Ese es el papel del ser humano en el capitalismo, a mi juicio. Y sabemos hoy que esa bicicleta va hacia el abismo ecológico, hacia el abismo social, y que por lo tanto no se trata de efectivamente poner en marcha otra vez la bicicleta, sino se trata de, como decía el filósofo Benjamin, de buscar y activar el freno de emergencia. El freno de emergencia a ese sistema económico que nos conduce a la destrucción del medio natural en el que nos insertamos como sociedad. Por lo tanto, me parece un principio necesario. Sabemos que no es fácil de aplicar en el corto plazo, que necesitamos un proceso de transición, pero creo que es importante ponerlo. Por lo tanto, yo suscribiría los puntos ahora mismo. Y por último, José Ramón Loaiza, que viene en representación de Podemos, aunque hablará a título individual. Sí, eso es importante. Yo soy miembro de Podemos, no hablo en calidad de representante, Juan Carlos y Fernando estábamos ayer precisamente en un debate, se los aclaré clarísimamente que si hablaba tenía que ser de esta forma, ¿no? Entre otras razones, porque bueno, yo me sitúo en la orientación que defiende Pablo Echenique, como sabéis, que me sitúo en la orientación que defiende Pablo Echenique, como sabéis, perdimos la Asamblea Ciudadana hace poco, entonces el problema es que bueno, todos sabéis que nosotros no consideramos una derrota, nuestros 14.000 votos representan posiblemente un porcentaje mucho más importante de la gente activa de Podemos, que son entre 20 y 24.000 personas que asisten a los círculos. Más de la mitad de los círculos nos
los documentos de Echenique, y de hecho yo hubiera invitado a un partidario de Podemos que defendiera las tesis de Echenique, de Pablo Iglesias, pero en Pamplona no contamos con nadie. Quiero decir que en Pamplona, el documento de Pamplona se situó en la línea de Echenique del círculo y no tuvo ningún voto en contra. Entonces, hablo desde ese punto de vista y con todas las limitaciones que tiene, y diciendo, bueno, que es un placer estar aquí, que es un placer saludar a Alberto. Yo me reactivé políticamente no hace mucho, había estado muy alejado de la política durante años, colaboraba un poco con Marisa en temas de salud y hacía poco más, ¿no? Me siento muy cerca ideológicamente de Alberto. Creo que me siento más cerca de él que de Íñigo Errejón, por ejemplo. Pero eso es, y podría decir que no sé si me siento más lejos o más cerca de Pablo Iglesias, porque una de las virtudes de Pablo Iglesias es que tiene tal flexibilidad ideológica que no se sabe muy bien cuál es en este momento su punto. Comparto el diagnóstico de la situación, estamos ante una crisis sistémica, política, financiera, económica, y que esa crisis sistémica no tiene soluciones fáciles, y sobre todo no tiene soluciones que sean dar una aspirina al sistema. Yo que soy médico, cuando veo a un paciente con 357 de glucemia, no le digo toma menos azúcar, sino me pongo insulina. Entonces, creo que al sistema hay que poner insulina, hay que cambiar cosas que van muy profundamente, porque si no, no saldremos, ¿no? No saldremos de esa situación, pues sobre todo económica, pero tampoco política, porque yo creo, como ha dicho Alberto, van detrás. El problema es más. El problema es que, vale, estamos en institución, estamos de acuerdo, pero tenemos ciertas diferencias de cómo salir, cuál es la táctica y la estrategia para salir del asunto. Y por una sencilla razón, porque como ha sido tantas veces, la conciencia social mayoritaria está lejos de comprender esto. Como dice Zizek, la gente imagina más la posibilidad de decir del mundo que se pueda organizar una sociedad que no sea capitalista. Y realmente estamos en ese sistema, en esa situación, y la entrevistadora, que lo ha hecho muy bien, lo ha reflejado claramente, ¿no? Hay palabras que despiertan todavía un rechazo. ¿Cómo solventar esa situación es lo que nos puede diferenciar? ¿Cómo solventar el uso del lenguaje que se ha hecho? Igual el problema es que habrá que buscar sistemas que no sean el lenguaje no sea un obstáculo, aunque sin renunciar al contenido. Por otra parte, decir que creo que tenemos que ser muy realistas precisamente por esa situación. Y para mí y para parte de Podemos, el realismo consiste en que tenemos que llegar tan lejos como sea necesario para satisfacer las necesidades de la gente. O sea, queremos el realismo de la gente. Le tenemos que decir a la gente, podemos pagar o no pagar la deuda, pero si la pagamos no podemos daros mejor sanidad. Y que la gente decida que es realista, si pagar la deuda o no pagar. Está con el realismo del sentido común de la gente y de las limitaciones que quiera. Y nosotros creemos que tenemos que llegar tan lejos como sea necesario para solventar la situación de urgencia social que hay. Decir que una diferencia importante entre la gente que apoyábamos a Echenique es que creemos que ganar electoralmente es muy importante, El que subvalore hoy día el tema electoral no solo como forma de ganar legitimidad social, sino como forma de organizar una sociedad, creo que se equivoca totalmente. Tenemos que hacer fórmulas de democracia directa, pero lo electoral seguirá siendo importante y yo estoy a favor del mantenimiento de esto. Pero creemos en la movilización y la autoorganización. Y creemos que hay que potenciar por la base mayor organización de la gente, mayor debate, mayor actividad ciudadana. Creemos que la conciencia social mayoritaria hoy día es que con una mejor gestión del sistema que tenemos
bastaría para solventar los problemas. Que los corruptos son tan corruptos que si quitamos a los corruptos y ponemos a otros, el sistema va a poder solucionar los problemas. Lamentablemente, quitar a los corruptos es un paso imprescindible. Pensar que eso es suficiente es una ilusión. Pero nosotros no podemos invitar a la gente que hay que hacer más cosas. Tenemos que hacer la experiencia con ellos. Y para hacer la experiencia con ellos hay que estar con la gente, hay que construir tejido social y hay que construir organización. Le voy a hacer dos preguntas a Alberto. Una es sobre el tema de la militancia y el tema de la democracia dentro de los partidos. Yo creo que eso fue una de las cuestiones iniciales que movió a la gente que entramos en Podemos. El tema de que nosotros creemos que los partidos no están para representar a la gente. La gente se tiene que representar a ellos mismos. Y que hay que potenciar fórmulas de representación que no sea solamente elegir un representante. Por supuesto que la revocación existe, pero hay que hacer más cosas, hay que crear mucho más referéndum, muchos más posicionamientos, mucho más debate a todos los niveles. Tenemos que articular una sociedad más participativa desde la base. Y eso es vital. Y con respecto al tema de los segundos de los partidos, creo, nosotros, después de la experiencia que ha habido en la izquierda, creemos que la profesionalización excesiva de la política, incluso de la política en la oposición, no es deseable. Que los políticos profesionales aportan mucho más conocimiento técnico, pero también llevan peligros. Creemos que es muy importante extender las responsabilidades entre la gente, que cada militante tenga una responsabilidad, que no sea un responsable que se dice para asumir muchas más responsabilidades y que luego se tiene que hacer un tiempo limitado. Nadie puede estar en postura por tiempo indefinido. Por tiempo limitado no solo de diputados, sino como profesional de la política. Y en segundo lugar, quería decir, esto era una pregunta sobre el tema que se planteaba, ¿no? Todo el tema de cómo democratizar los partidos. La segunda pregunta es, ¿qué piensas tú si nuestros analistas político-electorales nos dicen que la única posibilidad de ganar las elecciones, o que ganaríamos más votos electoralmente, es presentándonos separados que juntos? En el sentido de que electoralmente todos sabemos la dinámica de confluencia de las movilizaciones es una, la dinámica de confluencia electoral es otra. ¿En qué medida a veces el unirnos en un solo esto nos haría perder votos por un lado y por otro? ¿Y en qué medida eso, si los analistas políticos nos dicen eso, qué deberíamos hacer? Vale, apunto rápidamente algunas de las cuestiones. Yo no he sido nunca uno del tacticismo electoral. También lo que tenemos nosotros de encuestas y de análisis, tanto en Andalucía como en el resto del Estado, es que hay una mayoría social que quiere una alianza a la izquierda del Partido Socialista. Esto es mayoritario, por ejemplo, en Andalucía, donde siempre ha gobernado el Partido Socialista, pero también es una mayoría amplísima dentro de los votantes de Izquierda Unida. Quiero recordar que estaban en torno al 86%, de Podemos era en torno al 70 o 68% y del Partido Socialista era del 33%. Y de la abstención de la gente que se declara de izquierdas estaba en torno al 50%. Esta encuesta era interesante porque reflejaba, primero, que había una potencialidad enorme en una unión de determinados partidos, en una composición de encuentro común y político, pero que incluso 1 de cada 3 votantes del Partido Socialista votaría en esa unión. 1 de cada 3. Y que 1 de cada 2 militantes, personas que se definen de izquierdas pero que no votan, también votarían. Entonces, nunca se puede predecir, son encuestas, nunca se puede predecir, por eso no soy amigo del tacticismo electoral. Yo soy alguien que hace las cosas funcionalmente por los principios, por los principios y las convicciones, y no tanto por el tacticismo. Por lo tanto, no puedo responder si es mejor ir separados o ir juntos. Aquellos que promueven ir separados por razones tacticistas, pues tendrán que argumentar por qué y poner datos encima de la mesa, teniendo en cuenta que esos datos no son del ámbito de la física, de una ciencia exacta, sino que son datos muy volátiles. Yo soy de los que utilizan la máxima en cuestión, en caso de duda, seguir los principios. Comparto la idea de la profesionalización de la política.
Esto es una reivindicación clásica del republicanismo como tradición histórica. De hecho, últimamente tenemos muchos debates en torno a vieja política frente a nueva política, como si la nueva política fuera también algo emergente por primera vez. La nueva política asociada como antagónica a la vieja política, una vieja política que se identifica con el elitismo político, el que elige unos representantes y esos representantes cultos y elitistas son los que saben tomar decisiones y la gente que es fundamentalmente una masa incapaz de tomar decisiones permanece al margen. Esa es la vieja política y la nueva política que reclama participación, reclama lo que tú estabas diciendo, no es tan nueva. Es la tradición política republicana, es la tradición política que promueve los referéndums, los revocatorios, que como decía antes se remontan a hace bastantes siglos ya. La tradición republicana de la participación política, que incluso se puede encontrar el libro original en la Grecia clásica, en las medidas aprobadas por Eciates, por Pericles. La revocación es una medida claramente republicana, lo dije antes, Robespierre defendía. La bajada de sueldos públicos para asociarlo a la mayoría de la población fue una medida que más elogió de la Comuna de París. Por lo tanto, ese hilo republicano socialista es también nueva política, lo digo en ese sentido. Y la prohibición de más de X mandatos es clásica propuesta del republicanismo. Y por eso en América Latina y en países que han tenido cierta influencia del republicanismo existe. Por lo tanto, esa nueva política no es tan nueva, pero hay que defenderla. La política republicana que se enfrenta al elitismo y liberalismo de entender que la mayoría de la gente no tiene capacidad de tomar la decisión y que en sus grados extremos lo lleva a la figura del Banco Central Europeo, que es una entidad independiente, antidemocrática y que sin embargo gestiona un poder enorme. Por eso, profesionalización de la política, por supuesto que no. Nosotros en Izquierda Unida entendemos que la política es un instrumento de transformación social. Por eso donamos gran parte del sueldo, por eso cuando llegamos al Congreso que hay Lara y yo, los primeros que entramos de Izquierda Unida y Izquierda Plural, renunciamos a un plan de pensiones privado que eran 14.000 euros, pero que era una aportación que hacía desde el dinero público a nuestra cuenta personal asociada a un banco que ellos elegían, el banco entonces era el BBVA, y que nos parecía totalmente falto de ética, ilegítimo. Nosotros combatimos esa realidad y vencimos y condicionamos y obligamos al Congreso a que se lo quitara a todos los diputados. Era un gesto porque entendíamos que la política es una transformación social, entendemos que va en esa línea. Es difícil romper con esa otra vieja política instalada durante mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Ahora bien, dos cosas más. Competición electoral. Yo creo que la política no es igual que una competición deportiva, donde cada uno de un equipo lo defiende ultranza, pase lo que pase, y después te pelean por ser quedado primero, segundo y tercero. Tampoco es un mercado nuevo donde alguien vende un producto y si no vende bien tiene que cambiarlo para que al final acabe vendiéndolo. Izquierda Unida nunca ha hecho eso. Izquierda Unida tiene unos principios firmes, la gente de Izquierda Unida tenemos unos principios firmes que aunque nos voten como nos votaban el 3,7% cuando teníamos el zapaterismo ganando y reinando en este país y el 80% votaba PP y PSOE, nosotros no modificamos nuestra forma de pensar para ganar más votos. Nosotros nos quedamos defendiendo nuestros principios y nuestros valores y adaptando en todo caso elementos comunicativos, cambios organizacionales, autocrítica, pero los principios nunca se negocian. Los principios no pueden negociarse porque la política para nosotros tiene que ser algo honrado y ético. Y aquellos que no cumplen, como hemos visto estos casos recientes en Izquierda Unida, tienen que ser expulsados, tienen que ser calificados de corruptos, de saqueadores y tiene que haber responsabilidades políticas por haber llegado ahí. Hay que dar ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. Y termino porque comparto una cuestión que tú has señalado de ganar las elecciones. Ganar es necesario, pero ¿ganar para qué? Hay que tener claro qué vamos a hacer el día después de ganar. Hay que tener claro que tiene que salir agua del grifo. Hay que tener claro que si vamos a tomar una medida como la nacionalización de empresas, va a haber gente que se oponga. Vas a tener al poder privado detrás. Si tocas el dinero de Florentino Pérez te va a hacer la vida imposible. Va a dedicar miles de millones de euros a promocionar propaganda contra ti. Vas a tener que defenderte de alguna forma. Y esa forma es la de toda la vida. Tener a la gente en la calle movilizándose. Si tú no tienes a la gente detrás, si tú no has convergido, no electoralmente, si tú no has convergido y has hecho una masa social que defienda tus propuestas en la calle, estás perdido. Roosevelt, al aprobar el New Deal, le dijo a los sindicatos, le dijo, yo quiero aprobar lo que me pedís, pero me lo tenéis que exigir en la calle, porque si no, no voy a tener capacidad de enfrentarme al poder privado.
Esa es la realidad. Para enfrentarte a tu poder privado, para ganar el poder desde el gobierno, necesitas tener a la gente movilizada. Por eso no podemos caer en el miedo de creer que ganar es el último objetivo. No, ganar es un medio. Ganar es un medio y por lo tanto lo importante es el proceso de transformación social. Y es muy importante ahí entender que el clima ha cambiado y que lo importante es aprovechar la oportunidad histórica. Por eso yo creo que todos los que hemos hablado ahora en esta ocasión representan muy bien que hay voluntad, que vamos a ser hábiles e inteligentes y vamos a aprovecharlo, pues si no lo lamentaremos seguramente. Bueno, me llamo Geoffrey Burgos, soy ecuatoriano y también me considero navarro, porque llevo aquí viviendo en esta comunidad 15 años y porque hemos echado raíces ya con nuestros nietos. Y queremos decirle a ustedes, compañeras y compañeros, que nosotros como inmigrantes formamos un verdadero equipo de trabajo que cada día sumamos más y más. Y prueba de ello es que hemos venido participando activamente en varias marchas, como es la marcha del 22M Pamplona-Madrid, como es la marcha que hace poco hicimos en Asturias, en Oviedo. Estuvimos allí en las afueras del Teatro Campoamor, donde la fundición, escúchese bien, fundición Príncipes de Asturias realizaba la premiación a diferentes personalidades. Estuvimos allí para hacer sentir la voz del pueblo y decir: falta ya de tanta corrupción en este país. Tenemos que terminar de una vez por todas con esta mafia política que se ha instado durante varias décadas en este país. Y para ello es preciso resaltar las palabras que decía el compañero Alberto hace un momento. Para mí, en lo personal, el escenario mío es la calle. Hay que estar siempre en la calle. Hoy, mañana y siempre luchando en la calle y hacer visible realmente los problemas que tiene este país. Denunciándolo como tiene que ser, sin temor a nada. Quien me habla ya recibió una multa de 600 euros. ¿Por qué? Por hacer un escrache ante la sede del PP y decirle que son corruptos y sinvergüenza. Pero también quiero decirle que esto me da fuerza y ánimo para mantenerme en esa lucha. Compañeras, compañeros, tenemos nosotros que decir algo real como gente de fuera que somos. Yo sabía, cuando tomé la decisión de venir a España, sabía que me iba a meter en la boca del lobo. Y por eso estoy aquí. Y lo digo nuevamente, en varias entrevistas que he tenido y me he pasado, siempre me he dicho, he venido aquí a luchar para ver si por lo menos rescato algo del oro que me corresponde a mí, por lo menos. Pero parece que tener temple, decisión y coraje para demostrarlo en cualquier momento. Alguien me dijo
lamentablemente dejan su vida en esa valla. Eso sí que es vergonzoso, compañeras y compañeros. Y eso tenemos que terminarlo. Pero para ello es preciso, y considero que es el momento más propicio e indicado para sumar fuerza entre todos los grupos y partidos políticos de izquierda y formar un solo bloque y tomar el poder y decirle ¡basta ya a tanta corrupción! ¡Estamos hasta los cojones de tanto gobierno! Finalmente, para concluir, quisiera conocer si hay dentro de esos planes y programas algo referente a la inmigración. Es el tema realmente que como gente de fuera que soy me interesa conocer un poco. Sin más, compañeros, quiero dejar incluso la palabra a otra persona. Gracias. Vamos a ver si consigue hoy, esta tarde, usted mi voto. Hace tiempo, cuando pusieron ustedes, hablando que ha dicho usted que la separación de poderes es un mito para usted, pero hace tiempo, cuando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ustedes, Izquierda Unida, pusieron su peón, cosa que me tiene muy cabreada. Entonces, a ver dónde está el mito que usted dice. Otra pregunta más. Hablando de la cultura que supone en los españoles el cambio de decir la nacionalización de empresas es malo y la privatización es buena. Ha dicho también, creo que hoy, ayer hoy, que los gobiernos saben desde hace tiempo que han perdido, ¿cómo se llama? Perdón. Que han perdido soberanía. Gracias. Soberanía. Entonces, me gustaría que ampliara usted un poco, si puede, el tema este. Gracias. Me he tenido siempre. Yo te voy a decir sinceramente, bueno, aquí los viejos que hemos luchado tanto más y hemos ido muchas veces a comisaría, pero bueno, eso queda ya otro. Estamos vivos, estamos. Y yo te digo sinceramente que lo tienen que tener muy jodido, porque la cadena del grupo 4, Jesús Cintora, y tanto como en el Rojo Vivo, en la Sexta, están dando y están anticipando ya la encuesta que va a lanzar el CIE el lunes. Y es demoledora, tenemos que ser conscientes de que es demoledora. Y como tú dices, la oportunidad que vamos a tener ahora en todos los sentidos, tanto en las municipales, autonómicas, como en las estatales. Creo que la mejor oportunidad que tenemos ahora es que no podemos. Es que anoche decía el amigo de Jesús Cintora, que es que está acojonado, Pablo Iglesias, es que está acojonado ante la avalancha de llamadas que vamos a ganar. Y es que, claro, nosotros tenemos, ellos no tienen las bases ni fundamentos para gobernar, y nosotros sí lo hemos hecho. Además, me consta que Pablo Iglesias habla mucho con Julio ahorita. Yo tengo muchas está ahí personalmente a Córdoba, he dicho antes, mi padre era íntimo amigo de Miguel Hernández Moro. Eso te digo mucho. Y yo creo que esta oportunidad no la podemos perder. Yo creo que tú podrías también adelantar, porque tú tienes que saber también algo. Tú tienes que saber algo. Mira, aún no digo por aquí, alguno me dice Carrillo. Bueno, me llaman al apodo, estaba en la superserie, yo me llamo Carrillo. Y me quiso llevar a Madrid, como sabía que no mi padre, no se veía, mi padre estuvo en la batalla de Toledo. Estuvo en la olla aquí en Huesca,
y lo cogieron en la Sierra de Espadán, que quería dividir la República de Valencia y Cataluña, y ahí estuvo padecido, y tuvo un Burgos de oro, allí, los llevaban en pleno invierno ahí, a ver si se morían todos a bañarse allí. Pero muchos se quedaron. Y eso que te decía, o sea, el sentir de toda la gente, yo siento a mis hijos que dicen, mis amigos, no tienen porvenir. Yo les digo, tenemos que luchar, no vais a dormir todos juntos. Nosotros teníamos una dictadura, que si pensamos del trabajo tenías que ir a otro sitio porque no había manera. Y nos uníamos, cogíamos con las cadenas dinero para ayudar a uno, ayudar a otro. Había una solidaridad, había una cosa. Es que no sé, éramos jóvenes también, perdíamos el miedo, pero no sé. Es que yo ahora no veo la solidaridad que había antes. A ver si me equivoco, es verdad. Nada más. Cogemos nada más y dos más. Grabamos un poco de verdad. Hola. Yo llevo 2 años exiliada, así que mi obsesión es el empleo. Quería que explicaras un poco las estrategias de Izquierda para la creación de empleo, sobre todo entre los jóvenes, y también cuánto tiempo crees que llevará, bueno, cuánto tiempo se necesita para que sean efectivas y para que se cree empleo. Ya está. Buenas noches. Ahora mismo la indignación de la gente... ¿Se oye, no? La indignación de la gente y la voluntad y la ilusión por el cambio son verdaderas fuerzas de la naturaleza. Son imparables como los rayos del sol o la lluvia o el viento, y tenemos que aprovechar esta energía para hacer políticas públicas desde abajo. Esto en el caso de Navarra pasa por echar del gobierno a Yolanda Barcina Angulo. Hoy me siento especialmente generoso en el recuerdo y por eso he dicho sus 2 apellidos, porque me quiero acordar tanto de su padre como de su madre. Todo y todas lo sabéis, es una sinvergüenza. Es como Robin Hood, pero al revés. Esta le roba a los pobres para dárselo a los ricos, a su amiguete. Menuda elementa es la presidenta. Sé que hay quien dirá, joder, este tío es radical en su análisis. Y sí, soy radical en la línea de Alberto, porque creo que para solucionar los problemas hay que ir a la raíz. Y para acabar con el imperio de Barcina y sus secuaces de UPN y del PSN, lo tengo muy claro. Lo que hace falta es reunir 160.000 votos. 160.000 votos, la verdad es que son muchos votos, pero para hacer cosas grandes hay que pensar a lo grande. O sea que aplaudo esta iniciativa, este foro de confluencia. A partir de ahora la vida se precipita, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y tenemos que actuar con responsabilidad. Porque para cambiar esto tenemos que asumir que nosotras y nosotros somos ese cambio. O sea que esta asamblea tenemos que empezar a estructurarnos. Decía Antonio Gramsci que la única manera de predecir el futuro es organizarse para que eso que queremos que suceda ocurra alguna vez. Y entonces, solo quiero invitaros para que comentéis que esta asamblea está funcionando, para que se lo digáis a vuestros amigos, a vuestros primos, para que vuestros primos se lo digan a sus amigos, y en fin, a ver si podemos dar la batalla definitiva a esta justicia. Gracias. Cuestiones de Navarra, si tenéis alguna duda y demás muy específica de Navarra, que hay 10 personas en la izquierda
sabéis, ahora mismo algunos de los órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, se eligen a través del Parlamento. Entonces, en la medida que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, ellos eligieron el suficiente número para controlarlo. Y lo único que ocurrió es que Izquierda Unida decidió, en su momento, que por lo menos colocaba a una persona que no es de Izquierda Unida, sino que estaba acreditada como una persona que creíamos tenía suficiente neutralidad, pero principios y valores de izquierdas para la interpretación de los fenómenos jurídicos, se colocó ahí para controlar, porque evidentemente no manda nada. Dicho lo cual, el fenómeno de la separación de poderes ha de enfrentarse eligiendo entre uno de los dos extremos, que es el hecho que se elija por procedimientos parlamentarios, que es que los parlamentos o diferentes instancias democráticas elijan a los jueces, o el contrario de todo, que es que sean una especie de, lo que nosotros decíamos, para sacar hasta muy popular, casta judicial, en el sentido de que sea un colectivo profundamente endogámico, que ellos mismos se reproduzcan a sí mismos y tengan un poder que tampoco es democrático. Es un dilema. Es un dilema, tengo que decir. Nosotros somos más partidarios de un fenómeno intermedio, como puede haber en algunos países como el Reino Unido, en lo que una parte se elige a través del propio colectivo judicial y otra parte se elige a través de una democracia directa desde el tipo local. Es decir, que la gente en sus localidades acaba eligiendo también a parte de los jueces. Es un debate apasionante. Yo reconozco que no tengo la respuesta al diseño concreto, además yo soy economista, en el ámbito judicial intento entrar como corresponde como representante político y creo que tengo suficientes ideas, pero no me puedo posicionar en función. Es un debate abierto también en Izquierda Unida y desde luego creo que ninguno de los dos extremos es positivo. Ni unos jueces elegidos por la mayoría absoluta del Parlamento, ni unos jueces que se reproduzcan a sí mismos y se aíslen de las decisiones democráticas. Por lo tanto, creo que habría que buscar una fórmula intermedia. Sobre lo del área de soberanía, efectivamente, cuando se crea el Banco Central Europeo, se pierde la soberanía monetaria, es decir, la capacidad de control de la moneda, de imprimir billetes, imprimir moneda, pero también de determinar los tipos de interés. Determinar los tipos de interés puede parecer una cuestión muy técnica, pero sin embargo una cuestión muy relevante. Si suben los tipos de interés, puedes estar produciendo un trasvase de dinero de las familias que están endeudadas directamente al sistema financiero. O sea, que decir que subir un 0,1% los tipos de interés puede ser muchos millones de euros que se trasladan desde los bolsillos de los ciudadanos a los bancos. Lo pongo como ejemplo de lo importante que es la soberanía monetaria, la política monetaria. Antes los bancos centrales eran dependientes de los gobiernos y por lo tanto eran entidades democráticas. Hoy son entidades independientes, por lo general, no todas. Por ejemplo, el Banco de Suecia es un banco central que quería seguir siendo público y por lo tanto es una de las razones por las que no entró en la zona euro, porque se exigía la independencia de los bancos centrales. Una independencia que nunca es ideológica. No hay independencia ideológica. La ideología está en todas partes. Por lo tanto, la propia configuración del Banco Central Europeo era ideológica en sí misma. El determinar cómo hace el Banco Central Europeo, que controla la inflación, pero no le preocupa el empleo, que es lo que ocurre con el Banco Central Europeo, es una posición ideológica firme. A diferencia de él, parcialmente, la Reserva Federal, que sería el Banco Central, el equivalente al Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos sí tiene una preocupación por el empleo. Pero voy más allá. Es verdad que hemos perdido soberanía monetaria, claro que sí, pero es que se ha perdido también una soberanía económica brutal cuando se privatiza una empresa. Cuando se privatizan las grandes empresas que eran públicas, se pierde soberanía económica. Cuando se privatiza el Banco Central en este sentido, se pierde soberanía monetaria. Y al final, la soberanía popular es un vacío. Por lo tanto, yo soy partidario de recuperarla. A Draghi no lo votamos nosotros. Te voy a contar una anécdota curiosa. Draghi vino al Congreso. Draghi vino al Congreso hace un año y medio, 2 años, y vino en una comparecencia que era a puerta cerrada, sin periodistas, sin taquígrafos, sin televisión, con inhibidores para que no funcionara la wifi y sin móviles. Lo normal era una democracia. Y cuando nosotros hicimos una intervención que nos dejaron hablar 5 minutos y yo le comportaba un económico de Izquierda Plural, le dije que él no contaba con mi legitimidad, que la legitimidad se gana en función de los principios y valores y que él no venía con instancia democrática, que sin embargo todos los que estábamos allí, aunque fuera a través de una ley electoral injusta, habíamos sido elegidos. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones del PP, del PSOE y de CIU, que eran las anteriores a la mía,
eran todas pidiéndole por favor a un tipo que no había votado a nadie que lo hiciera bien. Y eso es una vergüenza, porque la gente que ha sido votada le pida por favor a alguien que no ha sido votado que haga lo que se necesita, es pues, el síntoma de la falta de democracia. Por eso se cambió mucho con nuestra intervención y porque se creía que él manda, y realmente es que él manda. Y por lo tanto, lo que pasa es que él le decía que no iba a aguantar, que no iba a resignar, porque nosotros no le damos legitimidad. Habrá que recuperar, por supuesto, eso. Pero la cuestión de la Unión Europea es apasionante, daría para muchas horas, pero va por esa línea. Lo del CIS, hombre, yo no sé nada, la verdad. Bueno, pues sé algo en general de cosas, pero el CIS es un instrumento que se supone que es el mejor de todos, yo pienso que sí, pero nunca da la fórmula por la que pasa de la intención de voto directa, que es lo que le pregunta a la gente en la calle, a la estimación de voto, que es una fórmula que ellos tienen guardada, que es lo que llamaríamos la cocina. Entonces, nosotros normalmente nos fijamos más en la intención de voto, que a partir de una concepción, y es que nosotros nunca funcionamos con brújula electoral. Nosotros no cambiamos de opinión en función de si vamos mejor o peor en las encuestas. Intentamos convencer a la gente para que vayamos mejor, por supuesto. Intentamos ganar, y eso no se gana con pocos porcentajes, sino con muchos. Pero lo que sí sabemos es que era fácil teorizar, y lo decimos, que un estado social en descomposición social como el nuestro iba a terminar teniendo un estado de descomposición electoral. Y eso es lo que tenemos ahora enfrente. Tenemos lo que los sociólogos llaman el caos, y lo llama todo el mundo, pero el caos, estadísticamente hablando, no tienen ni idea de lo que está pasando. Nadie. Me encontré con un dirigente alto del Partido Socialista que me decía, el CIS va a ser, él me dijo así, perdóname, la polla. Me dijo literalmente eso porque estaban asustadísimos de que ellos bajaban a tercera fuerza en intención directa de voto y que se descomponían totalmente, y que lo demás quedaba reestructurado, porque la gente ha cambiado su relato. Y eso es muy importante. Quiero decir, yo me pongo antes, de hecho, lo hacemos siempre. El relato histórico, yo tengo 29 años, lo decía antes, y a mi generación le vendieron que estudiara primaria, secundaria, que fuera a la universidad, que aprendiera idiomas, que hiciera un máster, que así iba a tener un trabajo, que así iba a tener una vivienda, y el dispositivo ideológico que se encendía, que se disparaba, era vivirás mejor que tus padres. Ese dispositivo ideológico es el que te mantenía a la sociedad narcotizada, conformismo, individualismo. Tarde o temprano volverá a la normalidad, la crisis solo es un bache, es algo azaroso, volveremos a la normalidad y volveré a vivir mejor que mis padres. Eso no se lo cree nadie. Pero eso se creyó durante mucho tiempo. El haber dejado de creer en ello tiene que ver con la crisis tan larga que estamos teniendo y lo que queda. Y eso produce un cambio en la mente. La que llaman Gramsci, quien lo ha citado, llamaba la concepción del mundo. Ha cambiado y la gente ya pone en cuestión todo lo que le rodea, ya no solo al relato que se le había generado, sino al portador de ese relato, al partido de ese relato, a las instituciones, y eso explica la descomposición electoral. No sabemos lo que va a pasar, yo creo que hay que seguir por los principios, pero es cierto, representa, como representaron los resultados sí firmes de las elecciones europeas, una oportunidad histórica para la izquierda, histórica, y por lo tanto hay que aprovecharla. Solo podemos decir eso. Podemos decir eso y que va a haber muchas más encuestas antes de cualquier elección y que el trabajo está por hacerse. Y evidentemente, a partir de una cuestión también relevante, Pablo Iglesias, o yo, tanta gente, no somos nada sin la gente detrás. Por lo tanto, no es una unión de Pablo Iglesias con Cayo Lara, Alberto Garzón, con la gente de ECO, con la gente... No, es realmente la gente la que se tiene que unir. La convergencia se hace desde abajo y la oportunidad histórica también ha de aprovecharse desde abajo. Dos cuestiones más que faltaban, la inmigración. Nosotros somos los principales en el Congreso que denunciamos el caso de Melilla. El caso de Melilla es claramente una vulneración evidente de los derechos humanos y que refleja la hipocresía absoluta de la Unión Europea, que intenta que los jóvenes españoles que se tienen que exiliar económicamente y buscando un futuro, porque aquí no lo hay, un futuro económico, sean bien tratados en el norte cuando nosotros a sus respectivos que vienen de otros países les tratamos pues matándolos, porque también se les mata, y por lo tanto me parece terrible. Las soluciones son de medio y largo plazo también, no solo que implican obviamente algo de derechos humanos inmediatos. Los CIES son cárceles los CIES, y nosotros hemos combatido los CIES absolutamente, y ni el PSOE ni el PP quisieron mover un dedo por cambiar
situación de los CIES y de las cárceles. Ninguno de los dos, ni el PSOE ni el PP. Nosotros hemos estado ahí combatiendo continuamente. Lo que pasa es que estamos hablando de un tiempo en el que el PP y el PSOE, insisto, recibían el 80% de los votos y cada uno puede hacer en función de los votos que recibe. Tenemos muchos planes de esa naturaleza relacionados con la inmigración, porque partimos de la filosofía, ninguna persona es ilegal. Y a partir de esa filosofía componemos una sociedad política. Y si en España sobra gente son los corruptos y los sacadores, ¿no? Aquellas personas que no tienen dinero. Nosotros estamos ahora luchando en Madrid porque a los inmigrantes se les ha retirado el derecho a la sanidad. Mi novia es médico y vive y sufre de la sanidad madrileña, que está siendo privatizada brutalmente, aunque se haya parado en los tribunales con éxito, se está externalizando y se ha deteriorado muchísimo. A la gente que va a urgencias le pasan una factura y le amenazan con cobrársela, y por lo tanto se genera miedo en la población para que no vaya a urgencias, y después si va es demasiado tarde. Y hay gente que ya ha muerto por esa circunstancia, y si una persona inmigrante va con un dolor de garganta a urgencias, que se supone que es un espacio universal, como el dolor de garganta no es una urgencia, se le echa para casa. Y si resulta que tenía un tumor, tiene que volver dentro de 2 años cuando ya no hay solución. Eso es matar. Eso es un recorte del Partido Popular y eso no sale en la televisión. Es muy difícil de saber. Nosotros hacemos todo lo posible, pero tenemos los medios que tenemos y luchamos como luchamos, lo hemos denunciado en el Congreso, lo hemos denunciado en la Asamblea de Madrid, pero no está siendo un elemento de agenda política a pesar del verdadero drama que significa. Y también tiene que ver con lo de los empleos jóvenes. Yo además, por mi edad, que ahora lo repito por tercera vez, me parece que estoy orgulloso, y no que estoy orgulloso, que esto es así ya, o sea, tengo 29 años y punto. Ya lo he repetido, ¿veis? La cuestión es que, como portavoz de Economía, en la Comisión de Economía, Innovación y Desarrollo, el portavoz del Partido Popular dijo que no había fuga de cerebros en España, que los jóvenes se iban porque querían, buscando aprender idiomas y vivir una aventura. Pero esto lo podéis ver en el diario de sesiones, y le aplaudió mayoritariamente, el PP le aplaudió. Claro, tendrá una gana de hacer algo ilegal. Entonces, esa realidad es que nos intentan vender que las salidas individuales son salidas efectivas, cuando verdaderamente la salida tiene que ser colectiva. Por eso, cuando hablamos del empleo juvenil, tenemos que hacer el empleo no solo juvenil, sino también para los mayores de 45 años, por ejemplo, que eso es un drama especialmente intenso para aquellas personas que están trabajando, que tienen una familia. Pero el empleo, en una situación económica como la actual, solo se puede generar por la vía del estímulo público. Es decir, necesitamos dinero. Ese dinero puede venir por el Banco Central Europeo, que hablábamos antes, que no lo quiere dar. Pero puede venir por la reforma fiscal. Y es que en nuestro país los paraísos fiscales, las tretas fiscales que hacen que las empresas, las grandes empresas, pagan un 5% de tipo efectivo medio, un 5%. El otro día me lo decía Montoro en un debate. Montoro es un tipo cachondo. Decía Montoro, nosotros hemos conseguido que paguen un 5%. Orgulloso, decía orgulloso. Claro, yo le decía, ¿cómo puedes estar orgulloso si cualquier persona paga el triple, como mínimo? Persona pobre. Y decía, es que con el Partido Socialista pagaban el 3%. Ese es el nivel. Entonces, cuando esto sucede, significa merma de ingresos. Merma de ingresos. Y ese es el dinero que debe destinarse a garantizar el empleo. Pero es que resulta que solo con la mitad de lo que se ha gastado en rescate del sistema financiero se puede generar empleo para toda la población que quiera tener empleo. Porque te ahorras en prestaciones de desempleo, hay una serie de cálculos que nosotros tenemos, solo con esas cantidades. Entonces, no es una cuestión técnica, es una cuestión de voluntad política. En innovación y desarrollo, que al final es uno de los elementos fundamentales para generar empleo juvenil, porque los jóvenes que se están yendo porque no hay oportunidades aquí. El otro día lo decía uno del PP, es que sobran ingenieros. Dijo, sobran ingenieros, sobra gente y entonces es mejor que se vayan fuera. Lo decía porque no hay estructura productiva, porque aquí se hace una estructura productiva siempre vinculada al dibujo de la construcción. Yo recuerdo que cuando estaba yo en la universidad todo el mundo quería hacer arquitectura, ingeniería, económicas, todo el mundo quería hacer eso porque era lo que vendía. Ahora, aquellos que eligieron mal, en ese sentido, arquitectura, están todos en el paro. Porque el modelo productivo que han apuntalado PP y PSOE es el que se ha hundido. Y por lo tanto, esa mala decisión, errónea decisión, afecta a que muchísimas miles de personas se han tenido que marchar del país. Por lo tanto, hay responsables políticos. Pero las soluciones pasan por invertir desde lo público.
Pero es que el PP ha recortado un 40% la innovación y el desarrollo, la ciencia en este país. Y nuestra gente, que hemos formado los españoles y las españolas, mis padres y mis abuelos, con sus impuestos, que le han pagado la educación primaria, la secundaria, los grados, los estudios fuera, después, cuando van a rendir beneficios y cuando van a rendir y dotar el conocimiento, lo tienen que hacer en Alemania, porque aquí se les echa. Pero es un drama que va más allá de lo económico, tiene que ver con lo social y tiene que ver con lo político. Por eso, la solución es generar empleo con financiación pública y sacar el dinero de aquellos que lo tienen, que es respetar el artículo 31 de la Constitución. Y yo estoy de acuerdo con la última intervención, con lo referido a Yolanda Barcina, 160.000 votos, no sé si será suficiente, desde luego estoy de acuerdo con la idea de que hay que pensar en grande, porque efectivamente es una oportunidad. Y digo una cosa más, la derecha utiliza el miedo. La derecha sabe que no se puede convencer, que no puede convencer, no puede generar consenso, no puede decirnos de nuevo España va bien, todos vamos bien, no se lo cree nadie. Sabe que solo le queda hacer trampas electorales y la represión. La represión física, la represión administrativa y la represión penal. Un compañero decía allí que ya se ganó una multa. Otro compañero decía algo muy relevante. En este país hacía mucho tiempo que los sindicalistas no pasaban por los juzgados y por las cárceles. Y eso porque el gobierno sabe perfectamente quiénes son los adversarios políticos. Es la izquierda organizada y el sindicalismo organizado, que son los principales opositores. Pues a su miedo que intentan generar, a su miedo que llevó al sindicato policial de derechas a denunciarnos, a Cayo Lara y a mí, por haber dicho que la policía tiene infiltrados en las manifestaciones. Esto es algo que no sabe nadie. Lo dijimos, nadie ha escuchado por su compañero Coño, nadie está en la manifestación. Lo dijimos, el sindicato nos puso una querella ante el Tribunal Superior. ¿Por qué hacían esto? No era contra Cayo o contra mí, era para generar miedo, para decirle al resto de la gente que como denunciase algo, le ponía la misma multa. A mi hermano le pusieron una multa de 500 euros por estar en una manifestación. Iba por la calle con 3 amigos, tenían pinta de una manifestación, le paró la policía, le tomó los datos, 500 euros de multa. Junto a él, 300 personas más en ese día. Generar miedo, esa es la estrategia de la derecha. Frente a eso, la ilusión, pensar en grande, ganar en grande y pensar que efectivamente es posible ganar y que desde luego hay que hacerlo con habilidad e inteligencia. Yo, si salimos de aquí más ilusionados, me voy más contento todavía. Esa es la idea que yo creo.